El estudio de caso cerrado estaba más tenso de lo habitual. Apenas las puertas se abrieron para dar paso a los participantes, un silencio pesado se apoderó del lugar. El público, normalmente animado, permaneció quieto, como si intuyera que lo que estaba por escucharse no sería fácil de digerir. Una joven de mirada apagada entró al set, con los ojos hinchados y pasos lentos, seguida de una mujer que parecía querer controlar cada uno de sus movimientos. Detrás de ellas, un hombre caminaba con la cabeza erguida, pero con un gesto frío que no mostraba ni rastro de nerviosismo. La tensión entre los tres era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. La doctora Polo los observó con detenimiento antes de romper el silencio. Su voz, firme y directa, resonó en todo el estudio. Aquí tenemos un caso que, de confirmarse, podría destrozar no solo una familia, sino también la confianza más sagrada que existe. Vamos a escuchar con atención y, sobre todo, con respeto. Las cámaras enfocaron a la joven. Su respiración acelerada y sus manos temblorosas contrastaban con la postura rígida de la mujer que estaba a su lado, quien evitaba mirarla directamente. El hombre, sentado al otro extremo, mantenía los brazos cruzados y una expresión desafiante. La doctora pidió a la joven que explicara por qué estaba allí. Con un hilo de voz, ella comenzó a relatar que llevaba años viviendo en un ambiente que la hacía sentirse atrapada y desprotegida. Que su hogar, el lugar donde se suponía que debía sentirse segura, se había convertido en un espacio de miedo constante. Y que la persona responsable estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaría. El público reaccionó con murmullos contenidos, mientras la madre fruncía el ceño y el hombre la miraba con una sonrisa apenas perceptible, como si nada de lo que se dijera pudiera afectarlo. La doctora Polo, consciente del impacto de esas primeras palabras, decidió dar paso a los detalles que desencadenarían una de las confrontaciones más intensas de la jornada. La joven tomó aire como si necesitara reunir todo el valor que le quedaba. Sus manos se aferraban al borde de la mesa, y sus ojos, todavía húmedos, miraban a la doctora Polo buscando una especie de refugio. Yo nunca pensé que iba a estar aquí, empezó diciendo, con una voz suave pero llena de emoción. Durante años, viví con miedo en mi propia casa. El público contuvo el aliento. Era evidente que lo que estaba a punto de relatar no era una simple discusión familiar. Todo comenzó cuando mi mamá conoció a él, señaló, apuntando con un leve movimiento de la cabeza hacia el hombre sentado frente a ella. Al principio pensé que era una buena persona, que iba a cuidar de nosotras. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que su forma de tratarme no era normal. La doctora Polo le pidió que se tomara su tiempo. La joven tragó saliva y continuó. Me hablaba de una manera que me incomodaba, hacía comentarios y gestos que me ponían nerviosa. Yo no sabía cómo reaccionar. Tenía miedo de contarle a mi mamá porque pensé que se enojaría conmigo, y lo peor es que yo la veía feliz, y no quería destruir eso. En la otra mesa, el hombre negó con la cabeza, visiblemente molesto. La madre cruzó los brazos y suspiró con impaciencia. La joven los miró a ambos con una mezcla de dolor y determinación. Hubo momentos en los que yo me encerraba en mi cuarto para evitar estar cerca de él. Me hacía sentir insegura, como si en cualquier momento algo malo pudiera pasar. Yo era una adolescente, y sentía que no tenía a nadie a quien acudir. El público empezaba a reaccionar con murmullos. La joven continuó, cada vez con más firmeza. Un día, después de una discusión, él me dijo algo que me dejó helada, algo que dejó claro que sus intenciones no eran buenas. Esa noche no pude dormir. Me prometí que si volvía a ocurrir, iba a contárselo a alguien, y así fue. Hablé con una amiga de la escuela, y ella me dijo que lo que estaba viviendo no era normal, que tenía que buscar ayuda. Con la voz quebrada, explicó que fue su amiga quien le dio el valor de hablar con una orientadora escolar, y que esa persona fue la que finalmente alertó a las autoridades. Fue ahí cuando mi mamá se enteró, pero en lugar de apoyarme, me acusó de inventar todo para arruinar su relación. Eso fue lo más doloroso, sentir que la persona que más debía protegerme me dio la espalda. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro, pero esta vez no se escondió. Yo no vengo aquí a vengarme. Vengo porque quiero que se sepa la verdad, y porque no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. La doctora Polo asintió con seriedad. Sabía que la versión de la joven era contundente, pero también entendía que el caso apenas comenzaba, y que las otras partes tendrían mucho que decir. El hombre, que hasta ese momento había permanecido con una expresión de molestia, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y, con un tono firme, dijo: «Todo lo que esta muchacha está diciendo es mentira.
Ella ha inventado esta historia desde el principio para separarme de su madre. Yo he hecho todo por esa familia, y así es como me pagan. El público reaccionó con un murmullo de desaprobación. La doctora Polo levantó la mano pidiendo silencio, pero el hombre aprovechó la pausa para continuar su defensa. Cuando yo llegué a sus vidas, esta niña era rebelde, no respetaba reglas. Yo intenté poner orden en la casa, poner disciplina. Pero desde el primer día que le dije que tenía que obedecer, me odió. La joven lo miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El hombre, sin mirarla, siguió hablando. Ella quería hacer lo que le daba la gana, llegar a la hora que quería, salir con quien quería. Cuando yo intentaba aconsejarla, ella lo tomaba como un ataque. Y ahora, como sabe que su madre me quiere, está inventando todo esto para destruir nuestra relación. La doctora Polo lo interrumpió. ¿Está usted diciendo que absolutamente nada de lo que ella ha contado es cierto? Él respondió sin titubear, nada. Es una historia que ella se ha armado con la ayuda de esa amiga suya, que siempre ha tenido mala influencia sobre ella. Todo esto es un plan para que yo me vaya de la casa. La joven no pudo contenerse y le gritó, eso no es verdad. Usted sabe lo que hizo. El hombre giró la cabeza lentamente hacia ella y, con una sonrisa irónica, contestó, lo que yo sé es que tienes una imaginación muy grande. Y que deberías aprender a respetar a tu madre, porque le estás destrozando la vida con estas mentiras. La tensión en el estudio subió al máximo. La madre, visiblemente incómoda, intentó calmar a ambos, pero terminó diciendo, yo creo en lo que él dice. No puedo aceptar que mi propia hija invente algo así. Esas palabras hicieron que la joven rompiera en llanto nuevamente, mientras el público reaccionaba con gestos de desaprobación hacia la madre. La doctora Polo, viendo que la confrontación podía salirse de control, intervino con voz firme, aquí no se trata de gritar quién tiene la razón, sino de presentar pruebas. Y yo voy a escuchar a todos, pero con respeto. El hombre se recostó en su asiento, cruzó los brazos y murmuró, no hay nada que probar, porque nada pasó. Su actitud desafiante dejaba claro que no cedería ni un centímetro en su postura. Pero en el rostro de la doctora Polo se podía ver que este caso estaba lejos de terminar, y que aún quedaban muchas verdades por salir a la luz. La madre, que hasta ese momento se había mostrado firme en su postura, comenzó a inquietarse cuando la doctora Polo pidió a la joven que relatara un episodio específico. Quiero que me digas, con calma, un momento exacto que recuerdes y que te haya marcado, dijo la doctora. La joven, secándose las lágrimas, miró directamente a su madre. Mamá, ¿te acuerdas aquella noche en que tú estabas trabajando hasta tarde y yo te llamé al celular varias veces y nunca contestaste? Esa noche él entró a mi cuarto sin tocar la puerta, y me dijo cosas que nunca debería decirme. Yo te lo insinué al día siguiente, pero tú solo me dijiste que estaba exagerando y que dejara de inventar problemas. El público dejó escapar un murmullo de impacto. La madre bajó la mirada y por un momento pareció buscar una respuesta, pero no la encontró. La joven continuó. Yo esperaba que me creyeras, que me abrazaras, pero en vez de eso me dijiste que no arruinara tu relación. Desde ese día dejé de confiar en ti. Me sentía sola, atrapada, como si mi propia casa fuera el lugar menos seguro para mí. La madre empezó a temblar. Sus manos se movían inquietas sobre la mesa, y su respiración se volvió más rápida. Eso no puede ser cierto, murmuró, pero su voz carecía de la seguridad de antes. La doctora Polo intervino. Señora, lo que su hija está diciendo no son simples caprichos. Esto que ella describe es grave. No se trata de que usted estuviera ocupada o cansada, se trata de que, en ese momento, ella necesitaba su apoyo y usted no lo vio. La madre se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. La imagen era impactante. Una mujer que había defendido a su pareja con todas sus fuerzas, ahora escuchando un relato que comenzaba a hacer grietas en sus convicciones. El público reaccionó con expresiones de tristeza y empatía hacia la joven. El hombre, en cambio, mantuvo su postura desafiante, mirando al techo como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. La doctora Polo no lo pasó por alto. Usted se ve muy tranquilo para alguien que está siendo acusado de algo tan serio. Pero no se confunda, la verdad siempre sale a la luz. La madre levantó la vista hacia su hija. Sus ojos rojos y llenos de lágrimas revelaban una mezcla de dolor y culpa. Por primera vez, parecía considerar la posibilidad de que aquello que había negado durante tanto tiempo pudiera ser verdad. El silencio en el estudio fue absoluto. Todos esperaban la respuesta de la madre, pero en lugar de hablar, simplemente tomó la mano de su hija.
Ese gesto, pequeño pero poderoso, marcó un cambio en el ambiente, el inicio de una verdad que estaba por romper todas las barreras del engaño. El silencio en el estudio era absoluto. La madre todavía sostenía la mano de su hija, mientras el hombre miraba con gesto rígido, evitando cualquier contacto visual. La doctora Polo, con su característico tono de autoridad, tomó la palabra. He escuchado a ambas partes y he visto la reacción de todos aquí presentes. Este no es un caso de simples discusiones familiares, aquí hay un testimonio consistente, una actitud defensiva que no aclara nada y una madre que, poco a poco, empieza a entender la magnitud de lo que su hija ha vivido. El hombre intentó interrumpir, pero la doctora levantó la mano con firmeza. Silencio. Usted ya tuvo la oportunidad de dar su versión, pero no presentó pruebas ni explicó de forma convincente las acusaciones en su contra. En cambio, la joven ha relatado hechos con detalles, tiempos y circunstancias que coinciden con lo que muchas víctimas enfrentan. El público asintió con gestos de apoyo hacia la joven. La madre, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Lo siento, hija». La joven la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. La doctora Polo prosiguió: «En este tribunal no puedo emitir una condena penal, pero sí puedo tomar medidas para proteger a esta joven. Mi decisión es clara, el señor deberá abandonar el hogar inmediatamente y se le prohíbe cualquier contacto con la demandante mientras las autoridades competentes investigan el caso. Además, señora, le recomiendo encarecidamente que busque ayuda profesional para usted y su hija. Han pasado por una situación que dejó huellas profundas, y es momento de sanar». Un aplauso espontáneo surgió del público. La joven respiró hondo, como si por fin se quitara un peso de encima. La madre la abrazó, y aunque no borraba el pasado, ese gesto marcaba el inicio de una posible reconciliación. La doctora Polo se puso de pie y miró directamente a la cámara. «Quiero que este caso sirva como recordatorio. Cuando una persona se atreve a contar que ha vivido algo que la hizo sentir insegura o vulnerada, lo primero que debemos hacer es escuchar, creer y actuar. Callar solo protege al agresor. Escuchar y actuar protege a la víctima». El público aplaudió nuevamente, y la imagen final mostró a la joven y a su madre saliendo juntas del estudio. En Secretos de Historia queremos que este video no sea solo una historia más, sino una llamada a la conciencia. Si este caso te conmovió, te invitamos a compartir este video para que más personas comprendan la importancia de escuchar a las víctimas. Dale like si apoyas la verdad y la justicia, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias, y déjanos tu comentario con respeto hacia las personas involucradas. Tu opinión es importante, y juntos podemos crear un espacio donde las historias se cuenten con humanidad y empatía. Recuerda, cada historia que contamos puede ayudar a abrir los ojos a alguien que hoy necesita ser escuchado.